¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de este sábado a través de Ángel Mensajero TV, con nuestro único propósito de contribuir con el Señor Jesús, de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Les envío un abrazo y un saludo cordial a través de este programa, a todos los que ya están en línea ahí, que no son muchos, pero ojalá que se puedan seguir sumando a esta causa de predicar el Evangelio. Yo sé que no todos querrán escuchar el mensaje de la palabra de Dios, pero eso tampoco no nos desanima. Es una actitud natural del ser humano de rechazar a veces las cosas buenas de Dios, el don de Dios. Pero lo que nos impulsa es que sabemos que al final la voluntad de Dios habrá de prevalecer, la palabra de Dios habrá de prevalecer y va a ser la salvación del mundo, cosa que hoy muchísimos no la ven o no lo quieren aceptar, ¿verdad? De esa forma. Así es que un saludo para todos ustedes a nombre de su amigo y hermano Ángel Galeano. Les deseo lo mejor de la vida, que después de esta situación que estamos viviendo en el mundo, pues venga la paz, aunque momentáneamente, ¿verdad? Porque sabemos que las cosas no van a mejorar de aquí en adelante. Realmente vamos a ir, como dice un argot popular, de mal a peor, ¿verdad? En todo esto podemos ver la gracia y la misericordia de Dios llamando a sus hijos para que se integren a su pueblo, que muy pronto será tomado, muy pronto será arrebatado, como dice la palabra de Dios, para irse a morar al cielo con Jesús. Parece ser una fantasía, cualquiera lo puede analizar de esa forma. Obviamente, todos los que creemos en todas estas cosas tenemos que tener fe. Es necesario tener fe para creer en las promesas de Dios, algo que no es muy generalizado, ¿verdad? Pero le invitamos, mi querido amigo y hermano, para que usted pueda ser un hombre y una mujer de fe. Es importante en el tema de la salvación. El día de hoy estaremos presentando el último tema, que ya no hemos demorado, ya nos hemos extendido por casi 6 temas ya con 6 estudios, pero que ha estado sumamente interesante. Si ustedes nos han seguido, mis queridos amigos, y a partir de la próxima semana vamos a iniciar otro tema interesante que nos lo vamos a dar a conocer hasta entonces. Los 144,000 en el tiempo del fin. Esta es la parte 6, último estudio. Y lo que hemos estado estudiando de los 144,000 es su carácter, su disciplina, su mensaje para ese tiempo, para el tiempo en que habrán de ser levantados por nuestro gran Dios y Salvador. Así es que yo espero que nos acompañen, mis queridos amigos, porque el tema de como los otros, va a estar sumamente interesante, ilustrativo, y yo le aseguro que al final del tema usted va a salir muy edificado. Siempre les pido yo que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y es un principio que trato de aplicarlo a mi vida, es dejarnos de los preconceptos, de pensar de que esto es así, y no dejar que la palabra de Dios nos revele la verdad como un escrito está.
Así es que el lema de este programa es utilizar siempre el contexto bíblico, ¿verdad? Comparación de texto con texto, que es muy importante tanto en el libro que estamos leyendo como en toda la Biblia. Así nos lo recomienda la palabra de Dios. Así es que iniciamos ahí con una especial musical. Quiero decirles, mis hermanos, más adelante, como les dije en el último programa, vamos a estar posteando toda nuestra música en nuestro canal de YouTube. De hecho, le invitamos para que se suscriba a nuestro canal y le dé un like, ¿verdad? De esa forma nos permitirá que otras personas puedan encontrarse con nuestro canal y escuchar nuestros temas, y sobre todo nos va a ayudar a nosotros en lo particular para tomar ánimo y seguir estudiando la palabra de Dios. No es que no la vamos a estudiar en caso que usted no nos apoye de ninguna manera, sino que como seres humanos siempre necesitamos el aliento, el apoyo de las personas, y en esta red social pues es la forma en como usted puede dar apoyo a nuestro ministerio. Bien, mis queridos amigos, también vamos a estar haciendo tutoriales, anunciamos, de cómo producir música. Si hay hermanos cristianos que quieren saber cómo iniciar su ministerio musical a través de produciendo su propia música, usted no necesita que otro le haga su música, usted mismo puede aprender de una forma empírica. De hecho, sí la vamos a poner en nuestro canal, seguramente, me suena mucho, cómo utilizar tus dones para Dios, aprendiendo de Él de forma empírica, ¿verdad? Así como anteriormente se escuchaba que los maestros no necesitaban ir a la universidad para hacer, o a alguna determinada institución para enseñar y para ser maestros. Aún así eran muy buenos maestros hace tiempo, ¿verdad? Yo escuchaba mucho de mis padres. Hoy en día usted no necesita ir a una escuela de música o ser pastor para predicar. Usted lo único que tiene que hacer es poner sus dones en las manos de Dios. Lo digo por experiencia propia. Usted puede escribir su propia música, así como lo hacemos nosotros, sin necesidad de saber música, sin necesidad de saber por qué nota va a hacer o va a escribir una canción. Eso lo vamos a ver todo a través de un complejo tutoriales que vamos a hacer, complejos tutoriales que vamos a hacer de cómo producir música, de cómo poner sus talentos en las manos de Dios, aprendidos de forma empírica. Bueno, si no me entiende usted, le invito para que después nos siga, ¿verdad? Bien, mis queridos amigos, vamos a estudiar el día de hoy la palabra de Dios, y para eso quiero pedirles que nos acompañen en una pequeña oración. Querido Dios y Padre, en esta hora que vamos a estudiar su palabra, le pedimos inspiración de su Espíritu Santo, que así como Él inspiró a sus siervos, los profetas, y sus siervos, los apóstoles, también nos ayude a nosotros, sus hijos, sus siervos, a entenderla, para que de esa forma podamos entenderle y poder explicarlo a nuestros hermanos que están deseosos de escuchar y entender más su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Ya me cayó agua. Ok. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? En el último tema de esta serie que venimos hablando, como es el tiempo del fin, los 144,000 en el tiempo del fin. Ya este es el último estudio. Con esto no quiere decir que más adelante no podemos hablar más de los 144,000. No es así. Yo les aseguro que este tema es muy amplio y sin duda alguna vamos a tocar otros aspectos relacionados a este formidable grupo que hoy vamos a tratar de descubrirlo totalmente, ¿verdad? El día de hoy, para finalizar la serie de los 144,000 en el tiempo del fin, vamos a estudiar las últimas dos características que aparecen en el Apocalipsis 14. Si usted se quiere enterar de las anteriores características, pues vaya a nuestro perfil de Facebook o también en YouTube, ¿verdad? Aquí en YouTube y en Facebook. Y allí usted podrá escuchar las otras dos en 4 estudios ya desarrollados. Estos 5 estudios, quiero decirle, anteriormente que hemos desarrollado, están todos en Facebook. Pero uno de ellos, no recuerdo cuál, no pude postearlo porque no se me grabó automáticamente. No le di al botón record acá y no lo pude grabar, y de esa forma pues no lo pude postear en YouTube.
Entonces dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 14, 4 al 5, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Eso ya lo desarrollamos, ¿verdad? Porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ya también hablamos de ese tema interesante. ¿Cómo es que se sigue a Cristo aún aquí, cuando estamos en esta tierra, ¿verdad? Y por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. De eso vamos a estar hablando de hoy un poco. Y el otro, y es que en sus bocas no fue hallada mentira, ¿verdad? En cuanto a este es un tema amplio también, pero lo vamos a hacer de la forma más simple, ¿verdad? ¿En qué sentido no hablaron mentira los 144,000? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Obviamente, una persona que es limpia, sin mancha, que posee santidad, es imposible que pueda hablar mentira. La mentira es una de las cosas más terribles para Dios. La mentira es un pecado muy grande, muy feo, que los hijos de Dios debemos de alejarnos en cualquier momento que nos encontremos con ella o que estemos en relación en un ambiente de esos, ¿verdad? Así es que dice el Apocalipsis que estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres que estaban viviendo en ese momento, o sea, ya en el tiempo del fin. Dice que fueron redimidos de entre los hombres. La palabra de Dios, la palabra redimir, por ejemplo, en Apocalipsis, viene del griego andropos. Andropos, que significa alguien con cara humana, ¿verdad? Un ser humano. Las personas, o un hombre también, humano, ¿verdad? O también puede ser un hombre en su género, ¿verdad? Un hombre varón, ¿verdad? Andropo generalmente es un ser humano, ¿verdad? Un varón o una hembra, sin referencia a sexo ni a nacionalidad, ¿verdad? Estas palabras las podemos encontrar en dos versículos que lo vamos a poner como ejemplo, pero en realidad usted puede encontrarla si usted se va allí en su diccionario de Strong, búsquela con la letra G mayúscula y el número 435, ¿verdad? Usted ahí lo puede encontrar. Y esta palabra, por ejemplo, yo le puedo dar dos versículos donde vamos a entender un poquito cómo podemos aplicar la palabra hombres. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Se acuerda este versículo en Mateo 5:13? Pero si la sal se desvaneciere, decía el Señor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. En Marcos 3:28 también hay otra alusión, hay otra palabra, andropos. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Hombres, a los hijos de los hombres. Obviamente que los hijos vienen de mamá y de papá. Se está refiriendo en términos generales. Dice, y la blasfemia cualquiera que sea. O sea, que estos 144,000 tomados de en medio de la raza humana, estos pueden ser hombres como también mujeres, ¿verdad? Hombres en un sentido general. Y dice antes de esta palabra que hombre, que estas gentes fueron redimidos de entre los hombres, ¿verdad? Esta palabra tiene una connotación sumamente interesante en este momento, ya que para este tiempo, los 144,000, para ese tiempo, cuando surgen, estarán viviendo en un tiempo difícil, donde está a punto de ser soltados los cuatro vientos de dificultades humanas, de violencia, ¿verdad? De guerra. Los cuatro vientos de la tribulación, y por eso Dios quiere sellarnos o sellar, apartarlos para que puedan pasar por el tiempo de angustia sin que estos pierdan la vida o sean destruidos. Ya que Dios tiene como propósito con ellos, ¿verdad? Tiene un propósito especial y es predicar, escuche bien, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Ponga atención en esta característica de toda tribu, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta característica es muy importante, la cual más adelante vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Pues como dice, estos son primicias de una gran multitud, o sea, los 144,000 son primicias de una gran multitud de salvos que surgirán como consecuencia de su mensaje. ¿Entendemos? Dice la palabra de Dios que estos fueron redimidos. Voy a ir un poco despacio para que entendamos el contexto, que fueron redimidos. Recordemos que hay muchos eventos en la palabra de Dios que se repiten, ¿verdad? Y que son guía para su pueblo, ¿verdad? Eso es muy importante, mis queridos amigos. En la palabra de Dios se repiten muchos acontecimientos, muchos eventos que fueron plasmados ahí para que el pueblo de Dios en las diferentes etapas lo use como ejemplo de lo que puede venir en el futuro. De eso nos dice Eclesiastés, es un principio que nosotros hemos repetido aquí en este programa, ¿verdad? Porque en realidad, en verdad, es un principio que no falla. Por eso de ahí las profecías que tienen doble cumplimiento. La palabra de Dios nos dice ahí en Eclesiastés, en el capítulo 1, versículos del 9 al 14, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Perdón, del 9 al 10. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han predecido, dice la palabra de Dios. Así que este principio es de suma importancia aplicarlo especialmente en el tema profético, en las profecías, ya que es la forma como los hijos de Dios podemos darnos cuenta cómo es que sucederán ciertas cosas, ¿verdad?, en el futuro. Y en la experiencia de los 144,000 no es la excepción. Para ilustrar lo que quiero decir, quiero contarle una historia lindísima que tiene que ver con Jesús, con los padres de Jesús y algunas costumbres que se practicaban tanto ellos como los demás judíos, ¿verdad? Ellos eran judíos, obviamente, ¿verdad? José y María, recuerda usted que eran judíos, ¿verdad? Y seguían las costumbres de su nación. Cuando Jesús tuvo 6 semanas, le llevaron al templo de Jerusalén para presentarle al Señor, ¿verdad? Eso estaba en armonía realmente con la ley de Dios que Dios había dado a Israel. Y Jesús debía de ser obediente en todas las cosas. Por tanto, el Hijo de Dios mismo, el príncipe del cielo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos enseña por su ejemplo que debemos obedecer. Solo el primogénito de cada familia era presentado así en el templo, ¿verdad? Esta ceremonia se hacía para comenzar o para conmemorar un suceso de tiempos muy remotos. Cuando los israelitas, recuerda usted, eran esclavos en Egipto. El Señor envió a Moisés para libertarlos. Lo mandó a Faraón, rey de Egipto, para decirle, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te he dicho, deja ir a mi pueblo o deja ir a mi hijo para que me sirva, decía el Señor, y tú rehusas dejarle ir. He aquí que yo voy a matar, le dijo el Señor Jehová, a tu hijo, tu primogénito. Y eso fue lo que le dolió finalmente a Faraón y lo llenó de terror. Esta historia está ahí en Éxodo capítulo 4, ahí en el versículo 22, ¿verdad? Moisés llevó este mensaje al rey Faraón, mas Faraón le dio una respuesta así un poco altanera y le dice, ¿quién es Jehová? Así como muchos hoy en día podrán decir, ¿quién es Dios? Y dice que dijo Moisés, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Escuche bien esto. Óigame, terrible, ¿verdad? Cuando las personas desconocen el nombre del Dios verdadero. Cuando no conocen de Dios podemos cometer cualquier locura.
Es increíble y por eso vemos lo que vemos hoy en día. Tanta tragedia, tanto crimen, porque las personas no conocen del Dios verdadero. Y decía Faraón, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Más adelante vamos a hablar que hay un poder hoy en día que dice exactamente lo mismo, lo único que allá se llamaba Egipto, pero que al final, al final se llama Babilonia, que viene siendo lo mismo, tiene el mismo espíritu de Egipto. Es interesante. Entonces Dios mandó terribles plagas sobre los egipcios. La última de estas fue la muerte de los primogénitos de cada familia, desde la del rey hasta la del más humilde de aquella tierra, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés que cada familia de los israelitas debía matar, escuche bien, debía de matar un cordero y pintar con la sangre una señal sobre los postes de las puertas de sus casas, ¿verdad? Esta señal, interesante, iba a servir de indicación al ángel de la muerte para que pasara por alto todas las casas de los israelitas y destruya solo a los soberbios y crueles egipcios. Pero también quiero decir, mis queridos hermanos y amigos, que si la casa no hubiese estado pintada, aunque ésta hubiese sido de un israelita, también hubiera sido víctima del ángel destructor, porque no hubiese confiado en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Esta sangre de la Pascua representaba para los judíos la sangre de Cristo, pues a su debido tiempo Dios daría a su Hijo amado para ser sacrificado como lo era el Cordero Pascual, para que todos los que en él creyesen, dice la palabra de Dios, fuesen librados de la muerte eterna. Cristo es llamado nuestra Pascua, según Corintios, 1 Corintios 5:7. Y en Efesios 1:7 dice, por su sangre, mediante la fe, somos redimidos. Interesante, aquí aparece la palabra remisión, redimidos, redimir. En Salmos aparece un versículo muy lindo que yo encontré en horas de la mañana cuando estaba haciendo este estudio. Y es un salmo lindo, como la mayoría de los salmos, es lindísimo, ¿verdad? Tiene una inspiración, así como los proverbios, una inspiración especial. Dice en Salmo 107, del 1 y 2, dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos, aquí está la palabra de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Siempre la palabra de Dios hace un énfasis especial de que la remisión o redimir a una persona tiene mucho que ver con las trampas del enemigo, de las garras de Satanás, ¿verdad? Esta redención va en al menos dos direcciones, según yo identifico, ¿no? Espiritual y física. En el caso del pueblo de Israel antiguo, fue una liberación física del opresor del rey egipcio, ¿verdad? Pero también tenía que ver con una liberación espiritual, porque al ser liberados, ¿verdad?, los israelitas de la esclavitud, estos podrían adorar de una forma libre y completa al Dios verdadero, a Jehová nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. De modo que los 144,000, mis queridos amigos y hermanos, serán liberados de estos dos aspectos. Liberados del mundo de pecado, que constituye Babilonia, ¿verdad? Y liberación de las ataduras doctrinales de Babilonia en modo de religión. Es por eso que hay un llamado, oiga bien, y esto tiene sentido, hay un llamado a los hijos de Dios que en ese momento están dentro de Babilonia. Ese llamado aparece ahí en Apocalipsis 18:4, 17 y 18 habla mucho de Babilonia y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es un llamado que está en el futuro, que lo van a proclamar los 144,000 o también aquellos, aparece un mensaje ahí también de los 3 ángeles en Apocalipsis,
que constituye básicamente el mismo mensaje. Pero saben, como las cosas siempre se repiten, también este mismo llamado se hizo al pueblo de Israel cuando fue cautivo, literalmente, allá en Babilonia. Ese mensaje lo encontramos allí en en Jeremías 51, en el capítulo 51. Dice la palabra de Dios: y juzgaré a Abel en Babilonia. Era el Dios de Babilonia. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él. Y el muro de Babilonia caerá. Al final cayó, por supuesto, como va a caer la Babilonia espiritual de los últimos días. Y dice interesante el siguiente versículo, escuche. Se parece muchísimo a Apocalipsis 18:4, perdón. Dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Y acá en Jeremías 51, 44 y 45 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Obviamente, porque ya en el llamado de Apocalipsis 18:4, inmediatamente van a caer las plagas de Dios. Así que podemos comprobar cómo la historia se repite de una forma impresionante. Y esto es lo apasionante de estudiar la palabra de Dios, porque unidos a la sabiduría, al conocimiento y la ciencia que da el Espíritu de Dios, nosotros podemos estar seguros cómo Dios va a actuar en los tiempos postreros, ¿verdad? De modo que esta es la redención que Dios hará con los 144,000. Podemos utilizar otros ejemplos lindísimos de redención, como el caso de Ruth. ¿Se acuerda la historia de Ruth? En Ruth, en el libro de Ruth aparece, ¿verdad? La redención de Ruth por Boaz. ¿Se acuerda de esa historia? Una historia muy lindísima que tiene que ver incluso con nuestra salvación. Pues es la misma genealogía de donde viene Jesús. La puede ver usted, esta genealogía ahí en Mateo, en el capítulo 1 creo que está. Es impresionante cómo esa historia de Ruth tiene que ver con nuestra salvación también. ¿No lo cree usted así? Váyase ahí a Mateo 1 y usted verá que tiene muchísimo que ver. O sea que la redención de los 144,000 se da porque tiene la sangre de Israel primeramente. Son israelitas. Los 144,000 son israelitas, pero también la redención tiene características espirituales. También nosotros podemos ser israelitas aún no siendo israelitas. No sé si usted me está entendiendo. Ese es el poder de Dios que puede convertir lo que es en lo que no es. Así que por ambas vías Dios identifica a sus hijos, ¿verdad? Como israelitas. Jesús lo dijo, hablando espiritualmente. En Lucas 8:21 dijo: entonces les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Él nos llama hermanos en la palabra de Dios. Y sabe, mi querido amigo, cuando Jesús habla la palabra se vuelve realidad. No se queda en el aire o se queda en concepto. Cuando Jesús dice: ustedes son mis hermanos y mis padres o mis hermanos, es que así es. Él no es orgulloso, ni por el hecho de ser rey va a decir: yo soy el rey. Claro, Él lo dice también porque Él lo es. Y a nosotros nos encanta ese concepto de que Jesús sea Rey de reyes y Señor de señores, porque estamos confiando en un Dios todopoderoso. Él dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y escuchen, no solamente que la escuchen, sino que la hacen, la llevan a la práctica. En Mateo también el Señor Jesús dijo, hay una cita interesante que es similar a esta. Mateo, vamos a irnos rápidamente aquí en Mateo para que nos revele esta declaración. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel, escuche bien, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Se parece, ¿verdad? O sea que si tú quieres ser miembro de la familia real, tienes que hacer la voluntad de Él.
del Padre Celestial que está en el cielo. De modo que, como hemos visto, los 144,000 son israelitas. Y ser israelita en el tiempo del fin no necesariamente es que tengas la sangre de alguna tribu de Israel, sino que un verdadero israelita es aquel que lo es interiormente. Hablando de quién es un verdadero israelita, Romanos 2:28 dice en la palabra de Dios, pues no es judío el que lo es exteriormente. Usted sabe que todo judío era un israelita, ¿verdad? Ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión, que era tan importante para ser parte del pueblo de Dios, hoy en día no es necesario hacérsela, porque dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en cuanto a quién es un verdadero israelita, también la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Allí en la Biblia, ¿verdad? En Juan aparece una historia interesante, ¿verdad? Usted ya la conoce y nosotros hemos hablado de esto en anteriores estudios. Hablando, ¿se acuerda de la historia de la reunión de Natanael con Jesús? En Juan 1:47, hablando de quién es un verdadero israelita, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, el amigo de Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oiga, qué maravilloso. Recuerde que Jesús le había dicho a Natanael, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Justamente, esta es la misma característica que tienen los 144,000. No se halló engaño en su boca. O sea que van a ser como Natanael. Natanael era un israelita, pero era de los verdaderos, no de los falsos. Natanael era un verdadero israelita, ¿verdad? Eso nos dice también que así como hay verdaderos israelitas, también habían falsos israelitas. De igual forma, hoy en día, en el Israel de Dios espiritual, hay verdaderos como falsos cristianos, ¿verdad? Fíjese que Natanael tenía una característica de los 144,000 que aparece en Apocalipsis. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea que había mentira, no había mentira en él. Y en el Apocalipsis, refiriendo a los 144,000, dice, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No decir mentira es estar sin mancha delante del trono de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, es interesante esta relación de versículos que hemos hecho, porque la palabra de Dios se responde a sí misma. Nosotros no tenemos que inventarlos absolutamente nada. El ideal de Dios está ahí en su palabra. Nadie con sus discursos, por elocuentes que estos sean, puede convertir o traer principios a la mente y al corazón de las personas. Solo a través de la palabra de Dios podemos alcanzar ese estado de limpieza, de santidad que Dios requiere. Mis queridos amigos y hermanos, la redención final del pueblo de Dios tiene que ver con obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Por eso, si tú quieres pertenecer a los 144,000 primicias de Dios, tienes que ser obediente. Tenemos que ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos, tal y como lo expresa Éxodo 20. No tenemos tiempo de leer Éxodo 20, pero yo te pido, mi querido hermano,
y amigo, que vayas a Éxodo 20 y leas esos mandamientos y tú hagas una comparación si hoy en día el pueblo llamado así, entre comillas, de Dios hoy en día los está cumpliendo. Tienes que aceptar también que a Jesús y su sacrificio expiatorio, y como hemos estudiado anteriormente, no haberse contaminado con mujeres, lo cual ya dijimos de qué se trata, serán vírgenes también, ya lo dijimos de qué se trata el hecho de ser una virgen. Por último dice Apocalipsis 14:4 que fueron redimidos como primicias, algo que ya hemos explicado en este estudio. O sea, que los 144,000 son parte de una cosecha mayor, ¿verdad? Es decir, una porción de una muchedumbre de gente, la cual aparece, ¿verdad? Allí en Apocalipsis 7:9, donde dice: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie, escuche bien, nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Este concepto es muy interesante. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, la presencia de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Aunque estos versos tienen diferentes interpretaciones, ¿verdad? Podemos decir con certeza de que se tratan de los 144,000, también conocidos como los que van a dar el mensaje de los 3 ángeles. Ellos serán primicias de una cosecha mayor, como les había dicho, ¿verdad? La cual vendrá como resultado de su predicación. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores, oiga, de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Escuchó este versículo anteriormente? Sí, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 7:9, de la gran tribulación. Dice que he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Eso es lo que aparece en el versículo 6 de Apocalipsis 14, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Interesante, porque el versículo 14:6 de Apocalipsis dice que ese ángel que vio volar del cielo, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Obviamente, el mensaje de este ángel fue tan poderoso que dio como resultado multitudes que se convirtieron, para mí, en parte de los 144,000. Hay mucha gente que se pelea por este asunto, que dice que los 144,000 son un grupo y que la multitud es otra. No, yo pienso que es el mismo grupo. Obviamente que los 144,000 son primicias de una cosecha mayor, como se practicaba en la agronomía del pueblo de Israel. Habían primicias, las primeras cosechas, una porción de otra cosecha más grande que posteriormente venía, ¿verdad? Entonces, todos estos 144,000, juntamente con aquellos que hayan escuchado y aceptado, ¿verdad? El mensaje de los 3 ángeles, pasarán, dice la palabra de Dios, por una gran tribulación como nunca antes ha habido. Y aquí los hermanos, yo lo siento mucho, los que dicen que Dios vendrá a librarnos a través de un rapto antes de la gran tribulación. Obviamente aquí la palabra de Dios es clara cuando dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Escuche bien, tú lo sabes, Señor, dice Apocalipsis 7, 14, 15. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. El pueblo de Dios va a salir de la gran tribulación. No van a salir porque ellos quisieron salir, obviamente, sino que van a salir porque Dios, con mano poderosa, Jesús, los liberta, ¿verdad? Ese es el hecho importantísimo de la segunda venida de Cristo, que Él viene en poder y gloria a liberar a sus hijos. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Escuche qué lindo esto. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué lindo.
el pueblo de Dios va a estar junto con Jesús. Vamos a estar allí cerca de Jesús, sirviéndole a Jesús como sacerdotes. Yo no sé, mis hermanos, no puedo decir muchas cosas en relación a esto porque no sé. Lo único que yo puedo decirles es que vamos a estar cerca de Jesús. Esto me emociona realmente porque es el anhelo de todo cristiano, de todo hijo de Dios, estar un día cerca de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y amigos, este es el momento de ponerse de parte de la justicia, de parte de Dios. Hoy en día ya es tiempo de libertarnos de mandamientos de hombres y de aceptar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hoy en día abundan las falsas enseñanzas. Eso se llama vino de fornicación que Babilonia espiritual ha dado de beber a todos los habitantes de la tierra. Pero Dios, que es todopoderoso, levantará, ¿verdad? Levantará un pueblo santo, limpio, que no se habrán de contaminar con falsas creencias. Dice que son vírgenes espirituales, los cuales predican el poderoso mensaje de los tres ángeles, el cual es una amonestación para los que están dentro del sistema babilónico, representado por la iglesia falsa, acompañado de sus iglesias hijas, las cuales está constituido por la expresión mujeres, que no se contaminaron con mujeres, ¿verdad? Porque una mujer en Apocalipsis, como estudiamos anteriormente, representa un poder político, religioso. Y claramente nos dice que la ramera es una iglesia que tiene hijas, o sea, iglesias. El mensaje de los tres ángeles resulta de repente muy duro, ¿verdad? Resulta muy duro aceptar esta verdad. Pero la verdad de Dios nunca fue fácil aceptarla, mis queridos amigos. Pero los 144,000 que son expertos en hablar la verdad, no callarán. Por eso no fue hallada mentira en sus bocas, dice la palabra de Dios. No fue hallada mentira en sus vidas. Yo te hago una pregunta, mi querido amigo y hermano. ¿Tú quieres ser parte de los 144,000? Bien haces en pensarlo. Pero también tenemos que tomar acción. Ya es hora de que nosotros tenemos que libertarnos de muchas costumbres, creencias y cosas que tenemos en nuestra vida. Vivimos en un mundo que la palabra de Dios nos dice que está constituido por Babilonia. Usted lo puede encontrar acerca de Babilonia, la que está contaminando al mundo en los últimos días. Como les dije, Babilonia representa a la iglesia falsa. La prostituta es una iglesia falsa. Es una iglesia que da de beber a todas las naciones. No se libra ninguna nación. Todas las naciones están contaminadas con las falsas creencias. Hoy en día, mis queridos hermanos, es triste decir o ver cómo el mundo entero está lleno de costumbres, de celebraciones, de eventos que no aparecen en la palabra de Dios. Y resulta que Dios también tenía sus fiestas. Usted las puede encontrar en el Antiguo Testamento. Pero cualquiera que celebre una fiesta que celebraba el pueblo de Dios es condenado y hasta expulsado de las iglesias. Pero mire, váyase usted a celebrar el baby shower, el cumpleaños, la Semana Santa, los días, porque usted sabe que en el calendario, cada día del calendario tiene un día santo. Por ejemplo, mi mamá se llamaba Cándida. Ella nació en el día de Santa Cándida, mi papá San Teófilo, y San Marcos y San Antonio, etcétera, etcétera. Y así una serie de celebraciones que se han creado en los tiempos modernos como consecuencia del espíritu Babilonia que existe hoy en día, con el cual las naciones han fornicado. A eso le interesa muchísimo a Satanás, obviamente, de confundirnos, de crear cosas para ponerlas allí a la par de las cosas que Dios creó. Dios ha creado fiestas también, es cierto. Una de las fiestas semanales que Dios ha creado desde el principio y que ha sido casi borrado al final del tiempo es la celebración del Día del Señor, el cual equivale al Shabbat.
Lastimosamente, hoy en día se habla muy poco. Usted habla de todos los mandamientos, pero la gente no le enseña que el Shabbat o el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero dice que los 144,000 dice que obedecen y viven la ley de Dios, porque esa ley jamás fue cambiada. Jesús fue claro al decir, yo he venido a cumplir la ley, no a abolirla. Obviamente, cuando escuchamos el término ley en el Nuevo Testamento, tenemos que definir qué tipo de ley, a qué tipo de ley se estaba refiriendo Jesús o qué tipo de ley se refería Pablo o Mateo. Tenemos que identificar eso. Pero en esencia tiene que ver, porque todo lo que dijo Jesús fue mandamiento, ¿verdad? Hay 614 mandamientos en el Antiguo Testamento que Dios dio. De modo que, mis queridos amigos, necesitamos el Espíritu Santo para poder discernir la verdad. Vivimos en Babilonia, que significa confusión, totalmente confundidos. Miles de millones de cristianos confundidos en lo que creen, porque no leemos la palabra de Dios, no dejamos que el Espíritu Santo nos inspire a entender la palabra de Dios y casi siempre utilizamos o escuchamos a teólogos, maestros, que su único objetivo es impresionar a la gente para que lo sigan. Mis queridos amigos, hermanos, les invito para que estudiemos la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Jesús quiere encontrar un pueblo apercibido, un pueblo preparado para su encuentro. Es el anhelo del corazón del Señor Jesús, acabar con toda esta situación del pecado. Él quiere ya ver y reunirse con sus hijos en esa cena maravillosa que se habrá de realizar en el cielo, en una mesa sin fin, donde nosotros, ya una vez restaurado nuestras facultades visuales, podemos vislumbrar desde el primero al último que va a estar en la mesa. Oh, hermanos, eso es grandioso. Pero necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos pedirle a Jesús que nos limpie, así como van a tener el carácter de los 144,000. Necesitamos hacer ese trabajo, permitirle al Espíritu Santo que limpie, que nuestros trapos de inmundicia se vuelvan telas blancas. La justicia de Dios tiene que morar en nuestros corazones. De modo, mis queridos hermanos, que esperamos hayan disfrutado de estos 5 o 6 estudios, ya no me acuerdo cuántos fueron, 6 estudios de la palabra de Dios donde hemos estudiado el carácter de los 144,000, porque eso les permitirá optar por el sello de Dios, para que Dios pueda poner su sello. Y la pregunta es aquí, ¿qué es o cuál es el sello de Dios? Mis queridos hermanos, me encantaría responder esa pregunta en el próximo estudio y créanme que voy a tratar en esta semana, despojándome de cualquier preconcepto, de cualquier creencia, ya sea de mi iglesia o de cualquier otra denominación. Voy a tratar de responderlo y me voy a sujetar a la palabra de Dios. Porque es lindo estudiar o pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la libertad que Dios nos da a nosotros, el cual produce valor, produce deseo de compartir y produce sabiduría también. Mis queridos amigos, hemos llegado casi a la parte final. Yo no quiero irme sin antes agradecerle a cada uno de ustedes y saludar a mis hermanos Libby y Jorge, que siempre están pendientes por ahí. Gracias por estar escuchándonos, y a los hermanos que algún día habrán de sumarse, a Jerón González también un saludo que le estamos enviando a donde quiera que esté. Saludos, gracias por la sintonía y por apoyarnos acá en nuestro programa. Recuerden que estaremos muy pronto posteando allí en cada uno de los links. Por el momento no está disponible nuestra música, de la cual hemos venido de poco a poco cantando ahí al inicio de este programa. Y esperamos, mis queridos amigos, que todos estos estudios, como les dije, haya aportado un granito de arena al conocimiento de la palabra de Dios. Mis queridos amigos, quiero ser claro. Yo no digo que soy el poseedor de la verdad.
La verdad no es un concepto, ni es ni una palabra. La verdad es Jesús. Yo quiero hablar palabra de Jesús. Y quiero que mi palabra sea palabra de verdad. Por eso he dejado que el Espíritu Santo me inspire. Y quiero despojarme de cualquier preconcepto, de cualquier pensamiento externo y sujetar mis pensamientos a la palabra de Dios. Es por eso que yo considero de que estos estudios son realmente interesantes, porque hay cosas que las he descubierto justamente cuando estoy estudiando. El día de ayer o anteayer o hace semanas no pasaban por mi mente algunos conceptos que el día de hoy aprendí. Pero Dios, una vez más, se manifiesta en aquellos que buscamos conocer la verdad, pero sobre todo ponerlas en práctica en nuestras vidas. Les agradezco a cada uno de ustedes la sintonía que han tenido para con este programa durante el año pasado, este año. Y vamos a seguir creciendo en nuestro canal aquí, ya sea en YouTube como también en Facebook, ¿verdad? Hasta donde el Señor nos lo permita, vamos a seguir descubriendo más perlas preciosas en la palabra de Dios. También vamos con mucho gusto y con mucha humildad, vamos a dar a conocer los talentos que Dios nos ha dado y invitando a las personas para que también se sumen y puedan ellos decidir de una vez por todas entregar sus talentos, su vida al Señor Jesús, ¿verdad? Ya que eso realmente es lo más importante en la vida. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Quiero tener una oración ya para finalizar y con ello vamos a despedir el programa de esta tarde. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra. Amamos, anhelamos su palabra, Señor, y por eso es que en esta hora estamos pidiéndole para que usted siga inspirando nuestras vidas, siga inspirando la mente y los corazones de nuestros amigos y hermanos que nos ven, para que ellos también se sientan motivados a estudiar la palabra de Dios. Y algún día, de repente, podamos todos hacer un grupo aquí de estudio, no importando denominación alguna, sino que todos nos podamos unir con el único propósito de poder conocer más de su palabra, despojarnos de nuestros preconceptos, despojarnos de esos conocimientos que a veces hemos adquirido allá en fuentes que carecen de veracidad. Pero le pedimos, Señor, que podamos aceptar su palabra como la fuente única de poder y conocimiento y que sus principios puedan ser claros a nuestra mente para que los podamos asimilar y ponerlos en práctica en nuestra vida. Le pido una bendición por cada uno de mis amigos, hermanos que nos ven y que nos verán a través de estos canales, de este estudio. Una bendición especial, Señor. Acompáñenles, guárdenlos. Y se los pido en el nombre bendito de nuestro amado, de nuestro Rey, de nuestro maravilloso Salvador Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Así es que cuídense por allí y yo les prometo que la próxima semana vamos a tener otro estudio interesante similar a este. Un abrazo para todos y hasta pronto.